Hay una práctica que los médicos toman a veces, que es el sabático. El sabático no es unas vacaciones por cansancio, es por hastío. Resulta que un médico especialista tiene que ver constantemente las mismas enfermedades y a veces no se siente cómodo, sobre todo los psiquiatras. Los psiquiatras son los que más padecen de ese problema, y es que las enfermedades de la mente son menos que las de los otros sistemas, entonces tienen que girar en torno a la misma patología. En el caso de las vías digestivas es menos tedioso, no más divertido, pero más entretenido, el que un médico gastroenterólogo que tiene que especializarse en un tracto muy largo, ¿verdad, doctor Contreras? Le damos la bienvenida. El tracto es desde la boca hasta el ano, eso ahí deben haber como 3 metros, ¿verdad? Bastante. En primer lugar, gracias por la invitación. Doctor. Un placer de nuevo estar en este doctor, ejercer una especialidad cansa, ¿eh? Mira, la realidad es que yo creo que tú dijiste dos cosas muy ciertas. La posibilidad de cansarse existe. En psiquiatría me imagino que debe ser más fácil. En la gastroenterología, al igual que en algunas otras subespecialidades, la misma se ha vuelto tan dinámica, los avances van a una velocidad tan grande que esos mismos avances y los cambios que uno tiene que hacer en los conceptos, tanto en los conceptos teóricos como en la parte tecnológica que envuelve estas subespecialidades, no te dan, yo creo, que el chance de cansarte en cuanto al aburrimiento del tratamiento de las enfermedades. ¿Verdad? Exacto, porque tú tienes que mantenerte cambiando inclusive la teoría sobre las enfermedades, sobre los tratamientos, y en la parte tecnológica, los avances tecnológicos que te obligan a renovarte. Y esa renovación o actualización o viajes de aprendizaje nuevo, ¿le toma mucho tiempo al médico después que tiene mucho tiempo ejerciendo? Claro, ese era el otro aspecto que te iba a mencionar. El otro aspecto importante y hasta beneficioso de los avances tecnológicos y teóricos es que uno tiene que mantenerse estudiando y viajando, y eso también te ayuda a evitar el hastío. O sea, por ejemplo, mi práctica, que es sumamente intensa, yo viajo casi una vez al mes. Algunos pacientes me dicen que sí soy piloto, pero eso en cierta forma te crea una presión. ¿Viajes de actualización o viajes de acompañamiento de pacientes? No, la mayoría son viajes de actualización. Ya en República Dominicana hacemos pocos viajes de acompañamiento de pacientes. Yo creo que la medicina dominicana en los últimos 10 años ha progresado muchísimo. Mis primeros 10 años en el país, después de haber regresado, yo creo que yo viajé 15 veces. Yo creo que no he vuelto a viajar en los últimos 10 años acompañando. La pregunta viene, doctor Contreras, porque usted sabe que en la especialidad suya hay muchos gastroenterólogos que son buenos y tienen una... Pero me encontré un compañero justamente médico de la generación mía, que fue a una consulta aquejándose de que tenía evacuaciones sanguinolentas. Y el médico, sin haberle hecho una endoscopía o una colonoscopía, le dijo, eso no es nada. Entonces él me pregunta, mira, yo no sé si estoy actualizado, pero ¿es posible que un médico me descarte un problema por un tacto y me fije la endoscopía para luego? Es decir, ¿puede una experiencia de la práctica diaria llegar a descartar un tipo de signo como una evacuación sanguinolenta? Bueno, no hay duda de que la clínica sigue siendo algo fundamental. Es importante también en gastroenterología. Sin duda, o sea, yo creo que una evacuación sanguinolenta puede tener una diversidad de factores y de etiologías, y la primera clave es la historia clínica. O sea, no es lo mismo, doctor, yo fui al baño y cuando me aseé había sangre completamente roja, las evacuaciones no tenían. A mí, doctor, caían goticas o eran coágulos y me mareé. O sea, ya esos son dos pacientes completamente diferentes, y obviamente la actitud y el plan del médico va a ir de acuerdo a lo que él piense sobre la clínica.
Y O sea, la clínica sigue siendo algo fundamental y en la gastroenterología más todavía. En la gastroenterología, la historia clínica y el examen físico es fundamental. En este tiempo, por ejemplo, del WhatsApp, que no hay un solo día que uno no tenga que dar 10, 15, 20 consultas por WhatsApp, ciertamente algunas uno puede darlas, todas son un poquito peligrosas, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de dolor, ya ahí se para el asunto. O sea, ponerle la mano a un paciente, al abdomen de un paciente, para determinar la seriedad de un dolor, todavía no hay tecnología que la sustituya. No lo hay, porque esa información... el examen físico es insustituible. Yo diría que sí, porque esa información es la que te va a permitir dar el segundo paso y sobre todo eficientizar el segundo paso. Porque tú puedes decir por teléfono, hágale una tomografía, todo el que se queje de dolor, pero la realidad es que luego que tú lo examinas, probablemente el 90% no va a necesitar más nada. No es lo mismo lo que te diga solamente el paciente versus la combinación, lo que te diga el paciente, doctor, y el examen físico. Sin tratar de saber mucho, usted sabe que hay parte del abdomen, por ejemplo, el lugar donde está el apéndice, ustedes con un examen físico lo diagnostican perfectamente, no tienen que hacer muchas cosas, pero no todo el tracto intestinal con dolor ustedes pueden conocerlo con un tacto. No hay duda de que con un examen físico yo no te puedo asegurar 100% que tú tienes un apéndice o otra cosa. Ahora, con un examen físico yo casi te puedo asegurar que tú no tienes un apéndice. Ah, que no lo tienes. Exactamente. Entonces, pero aún con el examen físico, mi presunción clínica no llega a un 90%. La tomografía me da ese 10%. Pero el examen físico negativo me evita un sinnúmero enorme de probablemente tomografía y de los recursos que se gastan. La tecnología a veces se abusa. En Estados Unidos tú llegas con un dolor abdominal, una emergencia, y la probabilidad de que te hagan una tomografía es altísima. Pero la realidad es que probablemente no se necesite tanto. Doctor, usted mencionó, cuando tratamos el ejemplo que pusimos, de una evacuación sanguinolenta roja, o tú escuchas a veces a alguien que te hable de un vómito en borra de café. El color de la sangre puede ser negra o puede ser roja dependiendo de qué. Claro. Eso, por ejemplo, es una parte de la historia fundamental para tú saber cómo enfocar al paciente. La sangre obviamente es roja, pero inmediatamente se pone en contacto con el ácido que produce el estómago, se torna negra como el color de este escritorio. Si el sangrado es del estómago y se vomita, y en lugar de vomitar rojo, lo que tú vomitas es borra de café, eso te dice que es un sangrado, o que ya paró y pasó hace un tiempecito, o que no es muy activo, o no es muy profuso, porque está dando chance a que se convierta la sangre en roja. Si tú tienes una combinación de que vomitas sangre roja más borra de café, tú sabes que ahí hay un sangrado que comenzó hace un buen rato, pero que sigue habiendo un sangrado activo, por un lado. Y por otro lado, ya esa información te dice que ese sangrado está ocurriendo o en esófago, o en estómago, o en duodeno. Te voy a poner un ejemplo de un paciente que yo tuve ayer precisamente, un paciente que ha sangrado varias veces y le habían hecho un par de endoscopías, y yo le había hecho una cápsula y no habíamos encontrado el motivo del sangrado. Pero en su último en todos los sangrados la evacuación fue negra. Creo que una vez la también. Evacuación. Exacto, pero también vomitó borra de café. Entonces, eso me dice a mí que ese sangrado era alto. Le repetimos la endoscopía y encontramos una lesión vascular justo a la salida del duodeno, en la segunda porción del duodeno. Entonces, eso es un buen ejemplo cómo la combinación de una buena historia clínica te permite enfocar los siguientes pasos y eficientizar el manejo de un paciente. Bien, doctor Contreras, de la boca al estómago hay un tubo que se llama el esófago, que a veces, casi siempre sus enfermedades no son buenas, las enfermedades del esófago. Y hay una historia de un profesor nuestro que en la mañana vomitó un poquito de sangre roja y llamó a la esposa y le dijo, tú ves, dentro de un ratito yo me voy a morir. Y le decía, porque dice, tú verás que efectivamente vino luego una hemorragia mayor. ¿Cómo diferencia el médico cuando es un aneurisma que rompe el esófago o cuando es un sangramiento que es del esófago mismo? Mira,
son muy Ese pocos. fue una rotura de un aneurisma, Sí, lo que hizo el doctor ese. Pero la realidad es que esa historia que tú acabas de hacer, Sí. 9 de 10 veces o 99 de 100 va a ser un sangrado por varices. Por varices esofágicas. Por varices esofágicas. Que hasta hace poco... Y es roja. Y es roja y es masiva. Es de los pocos sangrados venosos que son masivos. Y hasta hace poco el 50% de los pacientes que tenían un sangrado por varices se morían. Hoy día, con los avances, primero del tratamiento médico de la hipertensión portal y con el tratamiento endoscópico y sobre todo con la combinación de los dos, el tratamiento médico rápido en los países civilizados y ya hasta en nuestro país con 911, el tratamiento comienza desde que tú recoges el paciente. Tú le das medicamentos que disminuyen el sangrado activo. Cuando llega al hospital se le hace una endoscopía, se le pone una ligadura en la varice y se resolvió el problema. ¿Y se hace por endoscopía? Se hace por endoscopía. ¿Y esa varice, de qué se originan, doctor? No, de nuevo volvemos a la historia del examen físico. Sí. Te llega un paciente con un sangrado vomitando sangre, Sí. y si tú lo ves que el paciente está amarillo o está emanciado o tiene nevos en la piel o tiene un hígado pequeño o tiene líquido acítico, ya tú sabes que ese paciente es un paciente cirrótico por el examen físico y la probabilidad de que sea un sangrado por varices es altísimo. Es un paciente con una... ¿Y la enfermedad de hígado da varices esofágicas? La enfermedad de hígado da hipertensión portal. La hipertensión portal, la manifestación más severa de la hipertensión portal es o varices esofágica o líquido acítico. Entonces, el examen físico te permite casi asegurar cuál es el diagnóstico. Y la mortalidad es mucho mayor que si fuera una úlcera. Pudiera ser una úlcera y por eso es tan importante realizar una endoscopía en esos pacientes. La varices esofágica y el cáncer de esófago son las dos enfermedades más comunes del esófago. Mira, yo creo que sin duda la enfermedad más común del esófago es el reflujo gastroesofágico. Es la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Ahora, las más severas, sin duda, que son las varices por un lado, que en el fondo no es una patología del esófago, es una patología realmente primaria del hígado. Y luego tenemos el cáncer del esófago, que es una de las cosas que ha variado en nuestra práctica médica. Cuando tú eras médico o cuando yo estudié medicina, el cáncer de esófago más común era el epidermoide, que se relacionaba al alcohol y al cigarrillo. Hoy es el adenocarcinoma, que se relaciona al reflujo. O sea, esas son variaciones que han ocurrido en la epidemiología de estos tumores por probablemente variaciones en los hábitos de vida de las pacientes. Doctor, en presencia mía, en un ambiente no favorable, que es una fiesta, un paciente le preguntó una persona le preguntó a un gastroenterólogo: mira, tengo un nudo detrás del esternón en la parte más alta, como si tuviera un lazo que me aprieta algo ahí. Y el otro dijo: mira, yo creo que eso tú debes irte a ver porque este no es el ambiente favorable. Generalmente, cuando hay eso, es un síntoma esofágico. Bueno, mira, todo lo que parezca dolor en el pecho es cardíaco hasta que se demuestre lo contrario. O sea que lo primero que uno debe hacer... Hay que descartar corazón. Corazón, porque tú puedes tener un síntoma típico de reflujo y tener enfermedad coronaria, pero lo que te puede matar de un momento a otro es el corazón. Entonces, cualquier síntoma que sea de dolor en el pecho es del corazón hasta que se demuestre. Incluyendo lo relacionado con la alimentación. Si es dolor de pecho, sobre todo si es un dolor opresivo y si obviamente es un paciente de más de 40 años y si tiene síntomas asociados o factores de riesgo asociados con más razón. Ningún factor esofágico de dolor o ninguna patología esofágica que produzca dolor es una emergencia. Ahora, una enfermedad coronaria manifestada con dolor sí puede ser una emergencia médica. Entonces tú mandas al paciente y créeme lo que son muchas las veces que terminan en cateterismo, aunque tengan una patología esofágica. Luego que el cardiólogo te lo descarte, entonces tranquilamente tú evalúas adecuadamente ese paciente, ya sea con una endoscopía o con una manometría o con una pH-metría. Porque no todas las patologías del esófago son malas ni todas son relacionadas a cáncer. O sea, hay los trastornos de motilidad que hoy día se evalúan de una manera bellísima con las nuevas tecnologías de manometría esofágica. Bien. Doctor, hay el médico cirujano de vía digestiva y hay el médico clínico de gastroenterología, pero ahora aparece el médico clínico que es intervencionista, es decir, el gastroenterólogo
que mete el tubo por la boca o por el recto. La pregunta es la siguiente: ¿cada día es mayor la cantidad de procedimientos que se hacen por endoscopía? Yo diría que sí, sobre todo la eficiencia y las cosas que logramos por endoscopía. ¿Cuáles son las cosas que son más comunes de hacer por endoscopía? Bueno, yo diría que la más común de todas en cuanto a terapéutica se refiere Sí. es la remoción de pólipos en el colon, que obviamente ha sido uno de los grandes avances de la gastroenterología y que ha producido una reducción significativa en la aparición de cáncer, en la aparición de cáncer avanzado y en la mortalidad de cáncer del colon, gracias a la remoción de pólipos en aquellos pacientes que se someten y gastroscopía. Por gastroscopía hay muchas cosas que te puedes hacer. Obviamente mencionamos la ligadura por varices, mencionamos la detección temprana de cáncer de esófago, la detección temprana inclusive de las lesiones premalignas como son metaplasias intestinales y atipia o displasia. Las úlceras no, ¿verdad? Bueno, las úlceras, yo diría que la prevalencia de úlcera ha disminuido significativamente en nuestra práctica diaria por dos razones. Primero, por el descubrimiento del Helicobacter. O sea, no hay duda de que la persistencia del Helicobacter y el no tratamiento del Helicobacter era el factor más importante por mucho de la aparición de úlceras. Hoy día eso se detecta fácilmente, se trata relativamente fácil. Y el otro segundo aspecto importantísimo es la tremenda evolución en los medicamentos que controlan la producción de ácido. O sea, hoy una gente tiene un poquito de síntomas, va a la farmacia, se compra un omeprazol y se acabó el problema. Uno casi no ve ni úlceras refractarias, casi no ve úlceras sangrantes, casi no hay que operar. Ya los cirujanos no operan úlceras, ni pacientes por úlceras, porque la mayoría de los pacientes no llegan a la severidad que llegaban antes. Bien. Doctor, ¿son comunes las consultas de pacientes que no tienen ninguna patología gastro rutinaria? Ir a chequearse por curiosidad. Mira, dos cosas. Esas son poco frecuentes. O sea, los dominicanos no tienen la cultura de decir, déjame ir una vez al año. Yo diría que está aumentando, sobre todo la conciencia de que la gente necesita una colonoscopía, la primera a los 50 y luego dependiendo de lo que te encuentran en la primera a la subsiguiente. Ahora, lo que sí es lo más frecuente en nuestra práctica es los pacientes que tienen trastornos funcionales, en los cuales se quejan de que se distienden, de que tienen mucho gases, de que si la acidez ya es un trastorno más específico, pero el trastorno de me siento distendido, me siento que no hago la digestión, o sea que estoy siempre lleno, y esos son trastornos de funcionabilidad en cuanto a la motilidad y a la sensibilidad del tracto digestivo, que es la parte donde todavía estamos en pañales en nuestra profesión. Yo siempre digo que en 100 años se van a reír de nosotros, porque esos pacientes nosotros hoy no lo podemos definir adecuadamente, ni cuál es el defecto que tienen, y sobre todo no tenemos buenas medicinas para tratarlo. El estreñimiento sigue siendo un problema médico gastroenterológico, es decir, sigue siendo causa de problemas. Bueno, más que causa de problemas, es causa de afectación en la calidad de vida. Sigue siendo extraordinariamente común, sobre todo en las mujeres, y la mayoría de las veces está relacionado a la falta de fibra en la dieta. Pero es un problema serio en cuanto a, como te digo, no es un problema serio desde el punto de vista médico, nadie se muere del estreñimiento, pero sí le quita mucho calidad de vida. Doctor, en el caso de hábitos y costumbres, después de un ejercicio ya de 20 años que usted tiene en esa especialidad, quizá un poquito más, ¿cuál es la recomendación en alimentación y en los hábitos para evitar problemas que son comunes? Por ejemplo, traten de comer tal o cual cosa, traten de no comer, de quitar de eso. Así como te dice, quita el cigarrillo. ¿Qué cosa usted quitaría de la alimentación de un dominicano? Absolutamente ninguna. Yo creo que no hay comida mala. Yo creo que lo que es malo es el exceso. Yo siempre digo que la palabra clave en la alimentación es la moderación. Cualquiera de los tres grupos de alimentos son buenos y necesarios. Los carbohidratos son necesarios, las grasas son necesarias, las proteínas son necesarias. El problema es que los seres humanos comemos demasiado. Ok, entonces las grasas no son un problema. Si no son en exceso para nada. Las gaseosas no son un problema. Mira, si tú te vas a la medicina basada en la evidencia,
el consumo moderado de una gaseosa probablemente no es un problema. Es decir, que médico. un americano El que se problema haya es pasado la vida entera no, bebiendo hecho, Coca-Cola. Oye, de hecho, se han hecho estudios y las mismas, para poner ejemplo de la Coca-Cola, ellos mismos se han dado cuenta y están moviéndose sobre esa dirección en disminuir el tamaño de la botellita. Si tú te tomas una botellita que tenga entre 2 y 16 onzas, probablemente vas a tener mucho menos problemas que si se toma una de 32 sí. o si te toma un litro o un medio litro. Y ellos se han dado cuenta de que inclusive están tratando de concientizar a la gente. O sea, el problema no es la gaseosa, el problema es el Big Gulp, o sea, la 32 onzas, la 48 onzas, más las 2 pizzas al lado. Doctor, comida chatarra. Yo me encuentro raro que un pedazo de pan con un tomate y quizá un pedacito de jamón le dicen comida chatarra. ¿Por qué un pan con una pechuga de pollo, un tomate y una le dicen chatarra? No, yo creo que en eso hay mucha exageración y hasta fantasía. Es como las comidas orgánicas. Ah, ya. Eso es el fraude más grande de la bolita del mundo. Sí. O sea, no hay absolutamente... Hay dos fraudes grandes en la mente de la gente y en el comercio. Los alimentos orgánicos por un lado y las vitaminas por el otro, y los suplementos alimenticios. Primero, no hay ninguna evidencia científica de que la comida orgánica sea más saludable que la no orgánica. Ciertamente mucho más cara, y es un esnobismo, es una de las cosas que utiliza la gente de más dinero para diferenciarse de los demás. Eso es un disparate desde el punto de vista médico. Y los suplementos vitamínicos. De hecho, hay cierta evidencia que el que consume demasiado vitaminas te muere más fácil que el que no consume. Doctor, en el pasado decían que las enfermedades tenían un biotipo. Es decir, que un tipo flaco, largo, delgado, tenía proclividad a un cáncer de estómago. Eso decían. Y que algunas personas que son obesas tienen proclividad a otras enfermedades. ¿El biotipo está relacionado con las enfermedades? Yo creo que no hay la menor duda. Y yo no utilizaría la palabra biotipo, pero sí la predisposición genética. Cada día que aprendemos más sobre el fenotipo y sobre la composición genética de los seres humanos, lo vamos a ir relacionando con las diferentes enfermedades. Es como también la parte molecular de las enfermedades, enfermedad inflamatoria del intestino, por ejemplo, o los cánceres. Los cánceres probablemente va a llegar un momento en que no se va a diferenciar porque sea de estómago o porque sea de colon, sino por las expresiones genéticas y los defectos a nivel molecular que presentan. ¿Qué es eso, terapia? doctor? Bueno, por ejemplo, el cáncer de colon tiene una serie de defectos en el proceso de multiplicación de la célula. Y dependiendo de los defectos que presenta, probablemente se va a expresar de una manera diferente en cuanto a la forma en que se expresa el pólipo y la forma en que se expresa el tumor y el pronóstico. Pero más importante aún, las respuestas a las diferentes quimioterapias. Probablemente hoy día los oncólogos no pueden trabajar sin la famosa inmunohistoquímica, que no es más que la forma de tratar de determinar cuáles son los defectos y los anticuerpos que expresan los tumores para, de acuerdo a eso, darle una terapia. Doctor, hay una especialidad que se llaman infectólogos, que estudian las enfermedades infecciosas. La boca como entrada de infecciones, no de cáncer ni de obesidad, no. La boca como una vía de entrada al organismo de enfermedades infecciosas. ¿Lo es? Bueno, mira, la boca sin duda es una de las partes del tracto gastrointestinal que más bacterias tiene. Que ella sea capaz de producir enfermedad a su propio cuerpo, no creo que sea mucho. Ahora, si te dan una mordida, por ejemplo, una mordida ya sea de la boca de un animal o de la boca de un ser humano, es una parte muy proclive a infectar por la cantidad de bacterias que tiene. Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, usted puede comerse una lechuga mal lavada el organismo está muy bien hecho. Hay dos cosas que te protegen sobre esas bacterias del estómago. Una es la saliva y la otra es el ácido del estómago. Esos son dos filtros. Esos son dos filtros. ¿Y las amebas? ¿Por qué pasan esos dos filtros? Sí, pero bueno,
no son lo suficientemente buenos los filtros como para prevenir todas las enfermedades. Pero es curiosísimo porque tú tienes, en la boca hay mucha bacteria, en el esófago tú prácticamente no encuentras bacteria. Cuando tú encuentras, por ejemplo, un virus, ese paciente está inmunosuprimido. En el estómago, por años se pensaba que era estéril. Hace 2, 3 décadas que se descubrió el Helicobacter, pero todavía es prácticamente casi la única bacteria que hay. En el intestino delgado, la mayoría de la gente tiene un intestino delgado prácticamente estéril. Claro, los pacientes que consumen medicamentos que controlan la producción de ácido pueden llevar a tener sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, pero eso ya es raro. El colon tiene más bacterias que células en tu cuerpo, pero esas bacterias están interactuando de manera fabulosa y beneficiosa con el organismo. O sea que eso te dice a ti lo complejo que es el organismo y sobre todo el tracto gastrointestinal. El Helicobacter ya es un germen que es normal en el estómago, o es cierta cantidad. No, normal no es nunca, beneficioso no es nunca. La cantidad yo me lo encuentro absurdo, o sea, lo importante es tú lo tienes o no lo tienes. Lo ideal es no tenerlo. No hay ¿Y existen gente libre de eso en República Dominicana? No, la mayoría. Yo diría que por lo menos el 50% de la población del mundo no lo tiene. Lo malo es que el 50% la tiene. Y es muy variable. En los países desarrollados, hoy día probablemente menos del 25% de la población lo tiene. O sea, han ido disminuyendo. En nuestro país no creo que haya disminuido. ¿Cuál es el origen de tener Helicobacter? Esa es una pregunta excelente que no tiene una respuesta adecuada. Todavía. El único reservorio del Helicobacter es el ser humano. O sea, que se piensa que no aparece en ninguna otra parte. No aparece en ninguna otra parte. Ni siquiera en ninguna otra parte del cuerpo. O sea, es en el estómago. Puede tener metaplasia gástrica en el duodeno y encontrarlo, pero es limitado ahí. La mayoría de la gente se infecta cuando niño. La reinfección es baja. La parte más frustrante del Helicobacter es su erradicación. Cada día es más difícil. Hoy hay régimen. El régimen, hasta hace poco, acaban de salir las guías y el régimen número 1 ahora envuelve 4 drogas. O sea, un inhibidor de bomba de protones para controlar la producción de ácido más 3 antibióticos, por lo menos por 14 días. Y aún así no hay un porcentaje de erradicación del 100%. Doctor, ahorita usted hablaba de la úlcera que cada día es menos frecuente. Y yo le quiero preguntar 2 enfermedades que no la oigo mencionar, y es la tuberculosis en el tracto digestivo y la tifoidea. ¿Todavía existen? Mira, la tuberculosis yo diría que es bastante rara. Yo te puedo decir que en mi práctica de 23 años, yo debo haberme encontrado no más de 3 pacientes con tuberculosis intestinal. O sea que yo creo que en nuestro país, en ese aspecto de la tuberculosis está bastante bien controlado. No estoy seguro que en el aspecto pulmonar no haya un rebote y haya habido problemas de nuevo. En cuanto a la fiebre tifoidea, yo creo que si tú, aquí uno no lleva estadística, pero por lógica yo creo que ciertamente ha disminuido, y probablemente ha disminuido por el uso y abuso de los antibióticos. O sea, la gente usa antibióticos con mucha facilidad y yo creo que eso en cierta forma controla la presentación. Bien, doctor. La manga y el balón gástrico, que si eso le está dando problemas a los gastroenterólogos. Bueno, mira, la realidad es que todos los procedimientos quirúrgicos de la obesidad tienen un puesto en la gastroenterología moderna y un beneficio. La importancia está en la selección de los pacientes. O sea, lo que uno debe es seleccionar los pacientes por un lado, seleccionar el cirujano que te va a hacer la manga, que tenga buen entrenamiento y buena experiencia. Y sobre todo, entender que los pacientes entiendan que esto solamente es un medio que le proporciona la ayuda para perder peso. Pero que si usted no pone cabeza, corazón y esfuerzo, vuelve a engordar. Doctor, en cuanto a la diferencia, perdóname, de la manga y la banda, yo creo que la banda hoy día ya no se usa. Tiene muchos problemas. Yo creo que la manga es mucho mejor método, pero debe haber una buena selección de los pacientes porque realmente, ciertamente, el aumento del reflujo gastroesofágico en estos pacientes es significativo. Aún si tú no tenías reflujo, pero si tú tenías reflujo, mucho más. Doctor, a pesar de que los que tienen este tipo de procedimientos son casi unos científicos, saben muchísimo de eso, los pacientes, hay una falta de información en cuanto a cuál es el origen. Una persona obesa, con mucho apetito,
decide un día hacerse un tipo de operación bariátrica de este tipo, ¿a qué está dirigido? ¿A reducir la capacidad de digestión de su estómago o a otra cosa? ¿A cuál es el objetivo primario de una operación bariátrica? No, yo creo que serían dos. Uno, disminuir la capacidad del estómago, y por eso... ¿Y en el estómago donde se engorda? No, pero es el estómago que recibe la comida. Entonces, si Sí. tú restringes, y son cirugías restrictivas, y la otra es la parte malabsortiva, que era el origen de la bariátrica tradicional, que era un bypass gástrico donde tú cogías un estómago pequeñito, pero además de eso, hacía un bypass de tal forma que la comida no pasara por todo el gastrointestinal. Eso se ha sustituido últimamente por la manga, que solamente es restrictivo, con cierta disminución en el apetito, pero no es malabsortivo. Entonces ahí es donde entra la clínica y el juicio del cirujano de seleccionar adecuadamente al paciente. Un paciente que tiene 400 libras no tiene sentido hacerle una manga. Desgraciadamente hoy día, como la manga es más fácil de hacer, tiene menos complicaciones, a todo el mundo le hace una manga, incluyendo gente que quizás no lo necesiten. Hay procedimientos también endoscópicos restrictivos que tienen su eficacia. Mencionaron el balón. El balón tiene un problema y es que solamente se puede usar por 6 meses. Entonces su función debería ser y su indicación muy limitada. Esa indicación, ese paciente es del gastroenterólogo antes y después del procedimiento. Mira, yo creo que ese paciente tiene que ser de un equipo multidisciplinario. Claro, eso tiene que envolver un psicólogo, un nutriólogo, un gastroenterólogo, un cirujano. Siempre, de por vida. Siempre. Porque ese es un momento. La obesidad es un problema de por vida. O sea, el gran problema de rebajar no es rebajar, es no engordar. O sea, la mayoría de la gente obesa a través de su vida es un ping-pong. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y eso mismo pasa con las bariátricas. O sea, y por eso yo digo que es tan importante educar a los pacientes. Los pacientes cuando se quieran hacer eso no te oyen. Bien. Pero la realidad es que uno tiene que alertar muchas cosas sobre Doctor, usted que es un dandy, físicamente no está gordo ni nada. ¿La obesidad es una enfermedad? No hay duda que la obesidad mórbida es una enfermedad. ¿Y cuándo es que es mórbida, doctor? Cuando tú tienes por lo menos un índice de masa corporal por encima de 30, ya ese sobrepeso te va a conllevar a trastornos médicos, trastornos cardíacos, trastornos gastrointestinales, trastornos óseos, inclusive todos los cánceres. Uno de los factores de riesgo más importantes del cáncer gastrointestinal es la obesidad. El hígado graso está asociado a la obesidad y es probablemente la causa más frecuente. Es un factor predisponente. Absolutamente. Bien. Doctor, gracias. No, y venga todos los días y fiestas de guardar. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Doctor Fernando Contreras, gastroenterólogo. Gracias, doctor.